Bien, buenas noches. Para continuar con la docencia del servicio de urología, hoy voy a hablar sobre infecciones de transmisión sexual. Como habíamos mencionado antes, la mayor parte de la presentación está tomada del Campbell, del capítulo de infecciones de transmisión sexual, y vamos a ir desarrollándolo poco a poco en cada una de las que se presentan. Ok. Para iniciar y a modo de introducción, una infección de transmisión sexual es aquella que se adquiere a través del contacto sexual, incluyendo el coito anal y el oral. El término de infección de transmisión sexual es un término un poco más amplio que aquel de enfermedad de transmisión sexual, ya que algunas infecciones pueden no causar ningún síntoma y o inclusive pueden ser curables. Si la infección no causa ninguna alteración de la función del cuerpo, no da síntomas sistémicos más allá de los locales, entonces se denomina enfermedad, pero generalmente se pueden usar indistintamente. Casi 20 millones de nuevos casos de ETS ocurren cada año y la mitad de estas ocurre entre pacientes entre 15 y 24 años de edad. El costo del tratamiento de ETS en los Estados Unidos anualmente es aproximadamente 16 billones de dólares. Ok, existen para la prevención y el control de las ETS 5 estrategias principales, dentro de las cuales tenemos que evaluar el riesgo, la educación y el asesoramiento de las personas en riesgo que podamos meter en una estrategia para prevenir una ETS. Las vacunaciones previa a la exposición de aquellas infecciones que tengan disponible una vacuna, identificar personas sintomáticas o asintomáticas infectadas con ETS, esto se hace principalmente por screening, hacer un diagnóstico, tratamiento y asesoramiento y seguimiento eficaz de las personas infectadas y asimismo de las parejas sexuales de las personas infectadas tengan síntomas o no. El primer paso para la prevención es identificar una población de riesgo. Como mencioné en la diapositiva anterior, el mayor gasto al sistema de salud se encuentra entre las personas jóvenes y sexualmente activas. Los factores de riesgo principalmente incluyen un número de parejas sexuales mayor, relaciones sexuales sin condón, el abuso de sustancias y parejas sexuales en riesgo. Los hombres que tienen sexo con hombres tienen un mayor riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual. Aunque la incidencia del virus, del VIH, había sido mayor hacia los años 70 dentro de esta población, en la década de los 90 se había visto una disminución de la tasa. Sin embargo, actualmente, el 2/3 de los casos de sífilis primaria y secundaria en los Estados Unidos están entre los hombres que tienen sexo con hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que esto sigue siendo potencialmente la población que se encuentra en un mayor riesgo de enfermedades de transmisión sexual. El screening se hace a varios grupos de personas. Las mujeres jóvenes o en riesgo, se hace una detección de rutina para clamidia y gonorrea anualmente a todas las mujeres sexualmente activas que sean menores de 25 años. Una detección anual para clamidia y gonorrea en mujeres que tengan factores de riesgo como los que mencioné en la diapositiva anterior. En las mujeres embarazadas hay que hacer una prueba de detección de VIH y sífilis en la primera visita prenatal, tenga o no una prueba previa con un resultado negativo. Las mujeres menores de 25 años y las mujeres mayores con un mayor riesgo de infección deben someterse a pruebas por clamidia y gonorrea en la primera visita prenatal. Y las embarazadas en riesgo de contraer hepatitis C deben ser examinadas por esta infección en la primera visita prenatal también. Para los hombres que tienen sexo con hombres, y esta diapositiva es un poquito más densa, porque como ya mencioné, es una población que está en un riesgo mayor y ellos lo clasifican de diferentes formas.
Hay que hacer una prueba de VIH si el estado de VIH del paciente es desconocido o negativo y este ha tenido más de una pareja sexual desde su última prueba de VIH. Una prueba de sífilis para determinar si los pacientes con pruebas de sífilis reactivas verdaderamente tienen sífilis no tratada o sífilis parcialmente tratadas. Una prueba de infección uretral, aquellos pacientes con síntomas que sugieran uretritis durante la exposición a clamidia o neisseria en hombres que han tenido relaciones sexuales con hombres, pero que hayan tenido una inserción, que la forma del coito haya sido por inserción durante el año anterior. Una prueba de infección rectal durante la exposición a clamidia y gonorrea en hombres que han tenido relaciones sexuales receptivas durante el año anterior también. Y una prueba de infección faríngea en la misma condición para hombres que tienen relaciones sexuales receptivas durante el año anterior. ¿Cómo podemos prevenir las infecciones de transmisión sexual? El condón, cuando se usa de forma correcta, es efectivo para prevenir la transmisión, por ejemplo, del VIH. En las parejas serodiscordantes, y esto quiere decir aquellas parejas heterosexuales donde uno es positivo para el virus del VIH y el otro es negativo, en estas parejas en las que se usaban condones de forma constante, la pareja VIH negativa tenía un 80% de probabilidades menos de contraer la infección en comparación con aquellas parejas que no usaban el condón. Cuando se cubre el área infectada de una forma adecuada con el condón, también se puede reducir el riesgo por otras infecciones como VPH, herpes, sífilis y el chancroides. La tasa de ruptura de los condones en los Estados Unidos es aproximadamente 2 por cada 100. Y la prevalencia más alta se ve en aquellos que lo usan para tener coito anal. Existen alternativas para los condones de látex para aquellas personas que no los pueden usar, y son los condones de estos proporcionan a los condones de látex para la prevención de infecciones de transmisión sexual y para la prevención de embarazos. Los condones de membrana natural están hechos de piel de cordero y provienen del ciego, o sea, del intestino del animal, y pueden tener poros grandes, hasta 1500 nanómetros, lo que evita el paso del esperma, pero, sin embargo, puede permitir el paso del VIH y el virus de la hepatitis B. O sea que no es del todo confiable. Para iniciar ya con cada cuadro clínico, vamos a iniciar con la uretritis, y tenemos que los síntomas principales asociados son la secreción uretral, disuria, prurito o picazón uretral e irritación hacia la punta del pene. Sin embargo, a menudo también puede ser asintomática. Se estima que hay aproximadamente 2.8 millones de casos cada año asociados a complicaciones que incluyen epididimitis aguda, orquitis o prostatitis. Varios microorganismos pueden causar la uretritis infecciosa. Dentro de ellos, la Neisseria gonorrea es la causa más común y es aquella que se encuentra en presencia de diplococos intracelulares gram negativos. La uretritis no gonocócica principalmente va a ser causada por Clamidia trachomatis hasta en 40% de los casos. La segunda causa más común es por Mycoplasma genitalicum y se ha reportado una incidencia hasta el 25% de las uretritis no gonocócicas. Uno microorganismos menos común, pero hay que tener en cuenta, es el Trichomonas vaginalis, el herpes, el Haemophilus vaginalis y el adenovirus. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de una uretritis? Anteriormente se diagnosticaba mediante el examen de la secreción purulenta bajo una tinción de Gram y era positivo si encontrábamos mayor o igual a 5 glóbulos blancos por campo de alto poder. La sensibilidad del diagnóstico por una tinción Gram depende del proveedor y del método de recolección de la muestra. Es decir, ya sea por hisopos o por estas asas en espátulas que usan para hacer el cultivo.
Sin embargo, varios estudios demostraron que cuando se usaba un punto de corte de 5 glóbulos blancos por campo de alto poder, se podría perder una parte significativa de individuos que tuvieran clamidia trachomatis, Neisseria gonorrea o micoplasma genital. Ante esto, la CDC y sus pautas actuales bajaron el límite superior y ahora recomiendan que se haga el diagnóstico cuando hay presencia de 2 o más glóbulos glóbulos blancos. El diagnóstico puede hacerse de cualquiera de las siguientes formas: por una secreción uretral de aquella mucoide, mucopurulenta o pues purulenta, a través de una tinción grande de secreciones uretrales que muestren, como ya mencioné, mayor o igual 2 glóbulos blancos por campo de alto poder, o ante la presencia de esterasa leucocitaria o 10 glóbulos blancos en presencia del primer chorro de la muestra de orina. Recordemos que cuando se hace una recolección de muestra de orina, el primer chorro es representativo de la uretra. Si las pruebas de diagnóstico, por ejemplo, la microscopía de tinción de Gram, no están disponibles, entonces se puede hacer una prueba por amplificación de ácido nucleico o resumido se dice NAT. En los hombres, la orina es el espécimen que más se utiliza para hacer las pruebas NAT y se recomienda también cuando hay presencia de 2 glóbulos blancos en la muestra y no hay diplococos intracelulares gram negativos que me sugieran una infección por gonorrea. La uretritis gonocócica. En el 2016 se reportaron casi 500.000 casos de gonorrea en los Estados Unidos, lo que significó un aumento significativo con respecto a los años anteriores. Como ya mencioné, la Neisseria gonorrea es un diplococo gram negativo que tiene un periodo de incubación entre 13 a 14 días. Los hombres generalmente tienen síntomas como uretritis, epididimitis, protatitis, proctitis, y rara vez van a presentar datos de una infección diseminada. Sin embargo, las mujeres, por el contrario, tienden a ser asintomáticas y estas sí pueden presentar secuelas de una enfermedad gonocócica como enfermedad inflamatoria pélvica, cicatrización tubárica, infertilidad, embarazo ectópico y dolor pélvico crónico. El diagnóstico se va a hacer una tinción Gram de la secreción uretral. En esta vamos a buscar polimorfonucleares, diprococos gram negativos intracelulares. Al estar presente esto, podemos entonces hacer un diagnóstico de Neisseria gonorrea en hombres sintomáticos. Pero esto tiene una baja sensibilidad, por lo cual cuando la tinción Gram es negativa, no se descarta una infección gonocócica. Los cultivos y las pruebas NAT también están disponibles para la detección de la infección, y los cultivos para gonorrea requieren hisopados uretrales, mientras que los NAT se pueden hacer por muestras de orinas del primer chorro. Los NAT no están aprobados para la FDA para el diagnóstico de infecciones rectales, orofaringias o conjuntivales por gonococo. Sin embargo, a partir del 2014, hacia acá se han convertido en el método preferido para detectar Neisseria gonorrea y clamidia trachomatis en un paciente con uretritis clínica. El tratamiento por recomendación de la CDC son 250 miligramos de ceftriaxona intramuscular, dosis única, y adicional 1 gramo de acitromicina vía oral. Cabe destacar que el tratamiento se ha vuelto más complejo porque con la evolución se ha mostrado resistencia al microorganismo a los antimicrobianos que normalmente se usaban. Algunas terapias alternativas son cefixima 400 miligramos vía oral dosis única y más acitromicina 1 gramo vía oral dosis única. Si las cefalosporinas están contraindicadas, entonces puedo usar 2 gramos de acitromicina vía oral dosis única y gemifloxacina o gentamicina intramuscular 240 miligramos. Si yo noto una falla en el tratamiento luego de que el paciente terminó la terapia instaurada y sigue con síntomas clínicos de la uretritis, puedo decir que hay una falla en el tratamiento. Y esto se va a ver cuando hay una falta de resolución de los síntomas a los 3 o 5 días luego de instalada la terapia y que no haya un contacto sexual durante este tiempo de la terapia antimicrobiana.
Todos los pacientes que tienen gonorrea deben hacerse una prueba por otras enfermedades de transmisión sexual como la clamidia, la sífilis y el VIH. Los pacientes diagnosticados con gonorrea se le deben dar instrucciones de abstenerse de la actividad sexual hasta 7 días después de terminado el tratamiento y hasta que todas las parejas sexuales o aquellas con las que haya tenido contacto sexual hayan sido evaluadas y tratadas adecuadamente. Eso tiene una alta tasa de reinfección, por lo que se recomienda darle seguimiento al paciente con una prueba de seguimiento luego de 3 a 4 meses. La uretritis no gonocóxica, el 20% de los casos de uretritis son por gonorrea. El resto son por otros microorganismos, dentro de los cuales los principales van a ser Clamidia trachomatis, hasta el 40% de estos, y es más común en hombres jóvenes. La segunda causa es Mycoplasma genitalicum, hasta el 25% de los hombres con una uretritis no gonocóxica sintomática. Y la Uroplasma uraliticum ha sido débilmente asociada a estas infecciones, específicamente entre hombres jóvenes que tienen poca actividad sexual. Las tasas por tricomonas vaginalis varían mucho según la edad, la geografía, y debe considerarse dentro del diagnóstico inicial en aquellos lugares donde tienen una alta prevalencia o son endémicos. Otras causas que pueden considerarse son infecciones por virus del herpes y adenovirus. La infección por clamidia tiene una prevalencia, está causada principalmente por Clamidia trachomatis, y es la infección más frecuente reportada en los Estados Unidos. Tiene una prevalencia mayor en personas menores de 24 años y tiene un periodo de incubación entre 3 a 14 días. Algunas secuelas de esta infección incluyen la epididimitis y el síndrome de Reiter. El diagnóstico del tratamiento también tienen como objetivo prevenir la transmisión además de su pareja. Además de tratar al propio paciente, vamos a prevenir que éste reinfecte a su pareja o a otras personas. La detección en los hombres se puede hacer tanto con un hisopado uretral como con una prueba NAT del chorro de orina el primero. El tratamiento recomendado es acitromicina 1 gramo vía oral, dosis única, o, en todo caso, de que no esté disponible, doxiciclina 100 miligramos vía oral BIP hasta por 7 días. Tratamientos alternativos pueden ser con eritromicina, levofloxacina u ofloxacina. De igual forma que en el caso anterior, se le recomienda al paciente un periodo de abstinencia de hasta 7 días luego de haber terminado el tratamiento, y se recomienda hacer una prueba para comprobar la cura por clamidia a los 3 meses de haber terminado el tratamiento y que no presenten síntomas. El Mycoplasma genitalicum se identificó por primera vez en 1980 y es responsable hasta el 20% de la uretritis no gonocóxica. Es responsable del 25% de las no clamidiales, y del 30% de las uretritis persistentes. Los cultivos para Mycoplasma genitalicum puede demorar inclusive hasta 6 meses. Por lo tanto, pocos laboratorios han podido aislar este microorganismo. Tiene otra desventaja, que no se puede teñir con la tinción Gram, así que ante esta infección el único método útil es una prueba por NAT. La doxiciclina es el tratamiento de primera línea con una tasa de curación de hasta el 31%. La CDC, sin embargo, recomienda 1 gramo de acitromicina dosis única, que inicialmente llegó a tener una curación promedio del 85%, sin embargo se ha reducido hasta el 40% en estudios recientes, por los fracasos en el tratamiento asociado con el régimen de dosis única de acitromicina. Se consideró un ciclo más prolongado, con una dosis inicial de 500 miligramos y luego 250 miligramos diarios hasta por 40 días para disminuir el riesgo de la persistencia de la infección. Las pautas europeas difieren en este caso de la CDC en las recomendaciones del tratamiento y refieren que los fracasos deben recibir 400 miligramos de moxifloxacina por 7, 10 o 14 días.
Igual que en los casos anteriores, se recomienda la abstención hasta 7 días luego de haber terminado el tratamiento y deben someterse a aquellas personas que realmente se les confirme el diagnóstico de Mycoplasma genitalicum, hay que someterlo a detección de otras enfermedades de transmisión sexual. La Trichomonas vaginalis es un parásito flagelado que va a infectar la uretra en hombres y en mujeres y el área vaginal y vulvar de las mujeres también. Tiene una tasa de aparición que varía según la edad y la geografía, considerarlo en aquellas áreas donde es endémico, con un rango de hasta 2 al 13%. Los NAT para esta infección no están aprobados para la FDA, pero están reemplazando los frotis por cultivos eh, para esta infección. La baja prevalencia de Trichomonas vaginalis no justifica el uso de estas pruebas NAT en el estudio inicial. Hay que considerar hacerla para parejas con mujeres que tienen tricomoniasis y para poblaciones en áreas endémicas. El tratamiento fácil, metronidazol 2 gramos vía oral dosis única o tinidazol 2 gramos vía oral dosis única también. Ahora que terminamos con la uretritis, vamos a hablar de la epididimitis, cuya presentación aguda se caracteriza por dolor, hinchazón e inflamación en el área del escroto hacia el área del epidídimo, que puede durar hasta por menos de 6 semanas. Puede haber compromiso de los testículos, en este caso se va a causar una orquiepididimitis. Dada la presentación con la que llegan los pacientes al cuarto de urgencia, hay que sospechar y descartar que el paciente también tenga una torsión testicular. Aunque la uretritis recurrente a menudo está presente, la mayoría de los casos también pueden ser asintomáticas. En los hombres menores de 35 años, a menudo es causada por Clamidia trachomatis o por Neisseria gonorrea. Escherichia coli, vamos a buscarlo en pacientes que tengan pareja de inserción durante el coito anal y en pacientes mayores de 35 años, también este va a ser el microorganismo más involucrado. La epididimitis crónica se caracteriza entonces por un historial de síntomas de molestias en el escroto, testículo o el epididimo que duran más de 6 semanas. El diagnóstico lo voy a hacer principalmente por la clínica, como ya dije, cómo se presenta la epididimitis aguda con un dolor generalmente de evolución de tiempo corto, unilateral, va a tener sensibilidad y pueden presentar un hidrocele reactivo. El ultrasonido no debe usarse para diagnosticar la epididimitis aguda, ya que un ultrasonido negativo, si la clínica me indica que tiene una epididimitis, no me va a alterar el manejo clínico de este paciente. Sin embargo, como mencioné anteriormente, también es útil para descartar que realmente no estemos ante una epididimitis, sino ante una torsión testicular. En el diagnóstico de la epididimitis debe incluirse uno de los siguientes: una tinción Gram o con azul de metileno en la secreción uretral, donde hayan 2 glóbulos blancos por campo de alto poder, o en un examen de orina del chorro inicial que haya esterasa leucocitaria o 10 glóbulos blancos en la orina. En todos los casos se debe analizar para Clamidia trachomatis y para gonorrea con pruebas NAT. El urocultivo lo voy a indicar en hombres que tengan infecciones entéricas de transmisión sexual y en hombres mayores con epididimitis causada por una bacteriuria genitourinaria. Como mencionamos, el microorganismo más prevalente es la Escherichia coli uropatógena. La terapia empírica debe iniciarse antes de que los resultados de laboratorio estén disponibles, ya, porque así podemos evitar que la infección avance y el paciente pueda complicarse. Para la epididimitis aguda causada por una infección de transmisión sexual, la CDC recomienda ceftriaxona 250 miligramos dosis única más doxiciclina 100 miligramos vía oral 2 veces al día por 10 días. Si es muy probablemente causada por ETS,
y organismos entéricos, entonces debo dar terapia con ceftriaxona y con levofloxacina. De no estar disponible, puedo intercambiarla por ofloxacina 300 miligramos por 10 días. Por organismos entéricos, si se ha descartado que sea por gonorrea, entonces levofloxacina o ofloxacina en el mismo tiempo y la misma dosis. Similar a las infecciones con clamidia, trachomatis y gonorrea, hay que aconsejar que se abstengan de tener relaciones sexuales hasta que ellos y sus parejas hayan sido tratadas y estén asintomáticos. Y de igual forma, hay que someter a estos pacientes a un diagnóstico de otras pruebas de transmisión sexual. Las enfermedades de transmisión sexual que se manifiestan por úlceras va a ser principalmente en jóvenes sensualmente activos y que presenten úlceras genitales. En los Estados Unidos la mayoría es por herpes o sífilis y en menor proporción se debe a chancroide o donovanosis. Las causas no infecciosas de úlceras genitales pueden ser carcinoma, trauma, psoriasis o alguna reacción medicamentosa. Eh, el examen físico o la historia clínica a veces no me dan un diagnóstico exacto, por lo tanto, todos van a necesitar una prueba serológica o un examen de campo oscuro o un PCR, y si está disponible para la sífilis, o un PCR y pruebas serológicas para el anticuerpo contra el virus del herpes. La prueba de VIH debe realizarse a todos los pacientes que vengan con una úlcera en las áreas genitales. A pesar de la evaluación, aproximadamente el 25% de los pacientes con úlceras no van a tener un diagnóstico específico. Y aquellos pacientes con úlceras tratadas por un diagnóstico clínico y que no respondan a la terapia inicialmente instaurada, entonces en ellos se recomienda hacer una biopsia. En el cuadro podemos ver las 4 principales enfermedades que me van a causar lesiones ulcerosas. Está la sífilis primaria, que me va a causar una úlcera indurada no dolorosa y que la lesión generalmente se ve limpia. Las úlceras por herpes son vesículas dolorosas, generalmente son abundantes y tienen una base eritematosa. Las úlceras por chancroide inician como una pápula dolorosa. Luego esto se puede ulcerar teniendo secreción purulenta y puede ser única o de presentación múltiple. Y el linfogranuloma van a ser vesículas pequeñas o una pápula que posteriormente progresa a una úlcera. Vamos a hablar de cada una de ellas de manera independiente. El virus del herpes, existen 2 tipos, herpes tipo 1 y tipo 2, y la mayoría de los casos de herpes genital están causados por herpes tipo 2. En los Estados Unidos, el 16% de los adultos son positivos para el virus del herpes simple tipo 2, pero solamente hasta el 25% habrán reconocido que realmente tienen una infección genital. El virus del herpes simple tipo 1 es la principal causa de herpes genital de primer episodio en los países donde hay altos ingresos, particularmente en mujeres y en hombres que tienen sexo con hombres menores de 25 años. Aunque muchas personas pueden tener infecciones leves o infecciones que ellos mismos no vayan a reconocer, esto sucede porque el virus se elimina de forma intermitente en el área genital. El desprendimiento ocurre en el 10% de los casos a través de los días luego que aparece la primera lesión. Incluso sucede entre personas con infección por el virus del herpes simple tipo 2 que están asintomáticos. El riesgo de transmisión es mayor durante la recurrencia de las lesiones o en las lesiones prodrómicas, y todos los pacientes con herpes genital, igual forma, hacerles prueba por VIH. Dentro de la patofisiología del herpes, vamos a ver que durante la infección primaria, el herpes simple tipo 2 va a afectar a las células epiteliales y luego va a llegar las terminaciones nerviosas, seguidas por un transporte axonal retrógrado que favorece la infección persistente en los ganglios sacros. De esta forma, el virus va a entrar entonces
en un estado latente. Durante la reactivación del virus, este viaja por el axón hacia la piel y mucosas, donde la eliminación viral se puede dar y una vez el virus se empiece a eliminar a través de la piel y mucosas, esto es lo que está asociado con la formación de las úlceras genitales. La recurrencia periódica es el sello distintivo de la infección por el herpes simples y tiene una mediana de recurrencias de 5 en el primer año luego de la primera infección. Después del primer año de infección, la tasa de recurrencia para el herpes disminuye con una mediana de 2 recurrencias al año. Entonces, en el primer año de infección, durante la primera lesión, puedo tener hasta 5 recurrencias en un año. A partir del primer año voy a tener entonces generalmente 2 recurrencias al año. Y los eventos que desencadenan la reactivación del virus incluyen traumatismos locales, puede ser por cirugía, por luz ultravioleta, pacientes con inmunosupresión, pacientes que tengan un proceso infeccioso que no sea del área genital y tenga fiebre asociada, todo esto me puede desencadenar la reactivación del virus. La presentación clásico se va a reconocer porque hay una lesión papular dolorosa, típica, que luego progresa a la formación de las vesículas, que van a ser múltiples, y esto se puede ulcerar y se puede presentar con adenitis local, que se presenta 4 o 5 días después de la exposición. Muchas lesiones herpéticas no tienen el aspecto clásico y pueden parecer fisuras o forúnculos, y en mujeres inclusive se puede manifestar como eritema vulvar. Por eso es que hasta el 25% de los hombres con una infección por herpes no van a notar datos clínicos de la infección. Es importante hacer una distinción entre el herpes simple tipo 1 y el tipo 2, y esto se hace por exámenes serológicas especiales, ya que clínicamente no se pueden distinguir ambas. Y los casos recurrentes generalmente están precedidos por una lesión prodrómica. En la primera imagen, entonces podemos ver lo que mencionaba, las vesículas que van a ser múltiples, son dolorosas y tienen una base eritematosa. Estas vesículas posteriormente pueden ulcerarse y causarle entonces más síntomas dolorosos al paciente. El pronóstico de los pacientes puede depender de qué tipo de herpes tiene, ya sea el 1 o el 2. Y el diagnóstico clínico del herpes debe confirmarse mediante pruebas de laboratorios específicas. El cultivo y el PCR son las pruebas con predilección y se pueden adquirir con medio de hisopos de la base de la úlcera genital. El hecho de no detectarlo por un cultivo celular o por PCR en ausencia de lesiones activas no indica que estemos ante la ausencia de una infección. Los ensayos serológicos de tipo específico son útiles para ¿quién? Aquellos pacientes que tienen síntomas genitales recurrentes o síntomas atípicos, que tengan un PCR o un cultivo por virus de herpes simple y que esté negativo. Paciente con un diagnóstico clínico de herpes sin confirmación de laboratorio y paciente cuya pareja tiene herpes genital. Los ensayos serológicos del herpes simple de tipo específico se basan en la glucoproteína GS2 para el virus tipo 2 y la glucoproteína GS1 para el virus de tipo 1. Y la repetición de la prueba está indicada si se sospecha una adquisición reciente de herpes genital. Debido a que luego de la primera exposición el paciente puede presentar síntomas severos y prolongados, inclusive varias recurrencias en un año, todos deben recibir terapia antiviral en la primera presentación de los síntomas. Esto puede ser con cualquiera de estas opciones que están aquí, puede ser con aciclovir 400 miligramos 3 veces al día hasta por 10 días, 200 miligramos 5 veces al día hasta por 10 días, con valaciclovir o fanciclovir también se le puede dar en dosis diferente, pero el tratamiento se lleva también hasta por 10 días si los síntomas persisten.
Casi todas las infecciones, las personas con infecciones sintomáticas del primer episodio de herpes van a tener episodios recurrentes y son menos frecuentes con el tipo 1. La terapia antiviral para el herpes genital recurrente se puede administrar como una terapia supresora para reducir la frecuencia o las recurrencias o episódicamente para mejorar la duración de las lesiones. También puede disminuir el riesgo de infección de transmisión a parejas susceptibles que no tengan un diagnóstico previo de herpes. El tratamiento episódico requiere el inicio del tratamiento dentro del primer día del inicio de la lesión o durante el pródromo, que realmente sea lo óptimo el momento para iniciar el tratamiento al paciente. Entonces, aquellos pacientes que tienen herpes recurrente, le podemos dar una terapia supresiva con aciclovir, 400 miligramos 2 veces al día, valaciclovir en diferentes dosis, una vez al día, o con fanciclovir 200 miligramos 2 veces al día hasta por 10 días. La infección por sífilis es una enfermedad sistémica que está causada por el Treponema pallidum, que es una bacteria, es una espiroqueta, y la infección se puede clasificar como una infección adquirida o como una infección congénita. La carga global de sífilis es alta, tiene un estimado de 10.6 millones de casos de incidentes que ocurren anualmente. Las tasas están aumentando exponencialmente entre los hombres que tienen sexo con hombres en los Estados Unidos. La sífilis adquirida generalmente va a ser causada por la exposición durante el contacto sexual. Rara vez se puede adquirir a través de productos sanguíneos, donación de órganos o exposiciones ocupacionales. Del 50 al 60% de los contactos sexuales con sífilis temprana van a adquirir sífilis. Esto se da principalmente con la exposición a través del contacto sexual. La tasa de incidencia en VIH es 77 veces mayor que la de la población general. Por lo tanto, si yo tengo un paciente que tiene el diagnóstico de sífilis y no se le ha hecho una prueba de una previamente negativa, está indicado hacer una prueba de VIH nuevamente. Cuando los hallazgos clínicos son sugestivos de sífilis, pero las pruebas serológicas no son reactivas o no están claras, entonces se puede considerar hacer una biopsia o un examen de campo puro. Vamos a ver los diferentes tipos de sífilis, entre ellos está la primaria, que tiene un periodo de incubación que está entre el contacto y el desarrollo de un chancro o de una lesión ulcerosa. Esto va a suceder entre los primeros 10 a 90 días. La sífilis primaria, como ya mencioné, se caracteriza por una úlcera que también se llama, le llamaban chancro duro, y generalmente también se presenta con linfadenopatía regional. Generalmente este chancro es indoloro, es único, está indurado y la base está limpia, puede tener una secreción cerosa clara, pero no se va a ver una secreción así sucia y purulenta como en otras lesiones. A menudo son de apariencia típica y pueden llegar a ser múltiples, profundas, y ante estos pueden ser indistinguibles con la infección por el virus del herpes. Las lesiones no tratadas van a sanar espontáneamente entre 3 a 8 semanas. La sífilis secundaria surge del desarrollo de una bacteremia que generalmente ocurre de 3 a 5 meses luego de la infección inicial. Se va a caracterizar por una erupción maculopapular que va a afectar las palmas de las manos, la planta de los pies y las lesiones de la membrana mucosa que afectan principalmente la vagina y el ano. La erupción puede llegar a ulcerarse y esto va a provocar un condiloma lata, que son unas lesiones grandes, grisáceas o blancas y que generalmente tienen relieve o están elevadas. Síntomas adicionales incluyen fiebre, linfadenopatía, alopecia, inclusive pueden presentarse con pérdida de peso. También se puede presentar con una vasculitis que más o menos en el 10% de los pacientes puede dar manifestaciones sistémicas como
hepatitis, nefritis, inclusive problemas neurológicos, incluyendo dolor de cabeza, afección de nervios craneales. Las secuencias neurológicas deben individualizarse como neurosífilis temprana. La sífilis latente es aquellos pacientes que tienen una prueba de sífilis reactiva, pero no tienen evidencia clínica de la enfermedad. Esto se va a dividir de dos formas: sífilis latente primaria y sífilis latente tardía. En la temprana se incluyen los pacientes con una prueba serológica positiva para sífilis, precedida por una prueba negativa en el último año o que haya tenido contacto reciente con una persona infectada. Todos los demás casos que no entren dentro de la primera clasificación se van a definir como sífilis latente tardía o una sífilis de duración desconocida. La sífilis terciaria, alrededor de del 35% de las personas que tienen sífilis latente tardía van a progresar hacia una sífilis terciaria. Entre estos pacientes van a incluir pacientes con neurosífilis, sífilis con manifestaciones cardiovasculares y sífilis gomatosa. La neurosífilis se puede ver en la sífilis secundaria y aquella con afección de las meninges o de la parte vascular del cerebro, y también ocurre en la sífilis terciaria. El periodo de incubación va a ser entre 5 y 12 años. Luego de 10 a 20 años, la columna vertebral también puede presentar datos, consecuencia de la sífilis terciaria, esto se llama tabes dorsalis, y el cerebro también puede estar involucrado. El síndrome de la médula espinal y el síndrome del cerebro son los que ya mencioné, y la sífilis cardiovascular ocurre entre 15 y 30 años luego de la infección primaria y puede ocurrir en cualquier vaso grande. El diagnóstico se hace de varias formas. Número uno, un examen de campo oscuro. Esto es un cultivo de Treponema pallidum. Sin embargo, no va a ser posible que se vea in vitro. Un examen de campo oscuro para detectar Treponema pallidum directamente del exudado de la úlcera o el tejido de la lesión por una biopsia es el método definitivo que se puede usar para diagnosticar la sífilis temprana. La prueba de serología, un diagnóstico presuntivo de sífilis, se requiere el uso de dos pruebas: una prueba no treponémica o una prueba treponémica, y vamos a hablar de ellas. Las pruebas no treponémicas identifican anticuerpos no treponémicos que se unen a los lípidos que se han unido a la bacteria de treponema. Y luego estos se vuelven, producen antígenos. Se vuelven positivos de 10 a 15 días luego del comienzo del chancro primario, y las pruebas no treponémicas incluyen dos: BDRL y la RPR. Hay que tomar en cuenta que todas las personas que tienen una prueba no treponémica positiva deben tener una prueba confirmatoria con una prueba treponémica. Los falsos positivos con una prueba no treponémica pueden ser causadas por otras infecciones como el VIH, afecciones inmunitarias, que se haya puesto alguna vacuna recientemente, pacientes embarazadas, pacientes que utilicen drogas, e inclusive los pacientes ancianos también pueden presentar un falso positivo o una prueba no treponémica. Los títulos de anticuerpos de prueba no treponémica pueden correlacionarse con la actividad de la enfermedad y pueden usarse también para seguir la respuesta al tratamiento, para saber si realmente mi paciente está respondiendo a este o no. Y se requiere un cambio cuádruple del título inicial equivalente a un cambio de dos diluciones. Por ejemplo, de 1 en 16 a 1 en 4, o de 1 en 8 a 1 en 32. Esto es más o menos un cambio cuádruple en la titulación. Y esto se usa para demostrar una diferencia clínicamente significativa entre dos pruebas no treponémicas. Las pruebas serológicas secuenciales en pacientes individuales deben realizarse la misma prueba no treponémica. O sea que si yo le voy a dar seguimiento a mi paciente y voy a usar una prueba no treponémica, debo usar la misma que usé inicialmente. Dentro de las pruebas treponémicas tenemos que los anticuerpos se detectan por inmunofluorescencia
en la prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes o FTABS, por la prueba de aglutinación de partículas de treponema pallidum o por varios y otros inmunoensayos enzimáticos, también por inmunoensayos de quimioluminescencia, inmunotransferencia o ensayos treponémicos rápidos. Los falsos positivos son poco frecuentes, pero pueden ocurrir con pacientes con enfermedades más complejas, como enfermedades del colágeno, lupus y otras infecciones sistémicas. La mayoría de los pacientes que se someten a una prueba treponémica reactiva van a tener pruebas reactivas por el resto de su vida, independientemente del tratamiento o la actividad de la enfermedad. Más o menos el 25% de los pacientes tratados en la etapa primaria vuelven a ser no reactivos luego de 2 a 3 años. Y las pruebas rápidas de sífilis, incluido el ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas o el ELISA, están disponibles y aprobadas por la FDA y pueden dar resultados entre 5 a 10 minutos, que es una de las ventajas de este, pero lo malo, activa y tratada. La penicilina G es el tratamiento de elección. La preparación, la dosis y la duración del tratamiento dependerá del estadio y la manifestación clínica de la enfermedad. Hay que advertir al paciente sobre un fenómeno que es la reacción de Harish-Heisman, y es una reacción que se da entre las primeras 24 horas de inicio del tratamiento. Esto se va a manifestar por una reacción febril aguda que se puede acompañar de dolor de cabeza, mialgias y otros síntomas, y ocurren entre las personas que tienen una sífilis temprana, y se presume que se da porque estos tienen una mayor carga bacteriana, porque va a ser la primera vez que están recibiendo un tratamiento dirigido. Y hay que advertirles que no se trata de una reacción alérgica a la penicilina, sino que es una reacción al tratamiento de las treponemas. Y solamente se recomienda tratamiento de soporte con antiinflamatorios no esteroideos. Los pacientes que tienen signos o síntomas que persisten o recurren, y aquellos que tienen un aumento de 4 veces en el título de una prueba no treponémica, probablemente sea un fracaso al tratamiento o es posible también que se hayan reinfectado. Estos pacientes deben entonces ser retirados del tratamiento de la sífilis y ser evaluados entonces por otras infecciones. El tratamiento de la sífilis va a depender del estadio en el que se encuentra. Como ya mencioné, la penicilina benzatínica es el tratamiento de elección para la sífilis primaria, la sífilis secundaria, la sífilis latente tardía que no tenga compromiso neurológico. De igual forma, pero en una dosis diferente, hasta por 3 semanas, se va a dar en la sífilis latente tardía o una latente de tiempo desconocido que no tenga afección neurológica. Una sífilis terciaria se va a tratar de la igual forma por el mismo tiempo, hasta por 3 semanas. Sin embargo, cambia cuando el paciente tiene síntomas que ya sugieran una neurosífilis, y entonces aquí se va a dar un tratamiento alternativo con penicilina G de 3 a 4 millones de unidades cada 4 horas o en una infusión continua de 18 a 24 millones de unidades por día. También se puede usar la penicilina procaínica, 2.4 millones de unidades intramuscular cada día, con Probenecid, que se da QID hasta por 14 días. Como el tema es bastante extenso y bastante denso también, el tema de la infección de transmisión sexual se va a dividir en 2 partes. Entonces, hasta aquí, hasta el tratamiento de sífilis, va a ser la primera parte, y luego vamos a terminar con el resto de las infecciones que se manifiestan con lesiones ulcerosas, las lesiones que se presentan con verrugas, las de los ectoparásitos y las manifestaciones urológicas por el VIH. Pero hasta aquí entonces era lo que les traía para el día de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, estoy a la orden.